Ya estamos de vuelta aquí en el programa Cyber Day y lo hacemos como siempre, como cada semana, con nuestro fantástico colaborador y especialista en servicios de inteligencia, Sergio Farra. Hoy abordaremos un tema increíble y le vamos a dar ya la bienvenida. Sergio, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Cyber Day. Hola, buenas tardes, desde aquí Barcelona, ¿cómo estáis? Pues muy bien, comenzando con la semana, con mucha fuerza e ilusión, me imagino que tú igual, ¿no? Igual, igual. Sergio, hoy un tema, un mítico caso, una mítica persona, Operación Chacal. Sí, es un caso de esos apasionantes que suele llamar mucho la atención del oyente, ¿no? Y sobre todo de los periodistas y de los gobiernos. Pues vamos a hablar nada más y nada menos de Chacal, ¿no? O sea, Chacal, digamos, cuyo nombre verdadero era Ilie Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos, como alias el Chacal, nació en Venezuela el 12 de octubre de 1949. Chacal fue un guerrillero y terrorista miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina y posteriormente de su propio grupo, digamos, que creó. Eso fue lo más peligroso de él, que creó su propio grupo terrorista. Ya hablaremos un poco de él, ¿no? De ese grupo. Carlos, el Chacal, ha sido calificado el Bin Laden de su época. Imagínate, ¿no? Hasta qué punto llegó su peligrosidad, ¿no? Aunque para algunos fue terrorista más buscados, para otros un luchador antiimperialista. Pero sobre ese hombre hay muchas incógnitas que a mí personalmente no me cuadran. Por ejemplo, estaba en nómina del KGB, como dicen, tenía apoyo de la ex-URSS. ¿Por qué se hizo musulmán? Porque Chacal se hizo musulmán. ¿Por qué fueron los franceses y no la CIA quien lo detuvo en Yemen en 1994? ¿Realizó atentados que beneficiaron a la OTAN? ¿Cuál fue su papel en la Guerra Fría? O sea, imagínate que fue casi 30 años de Chacal, que hoy por hoy todavía vive, ¿eh? Intentaremos contestar todas estas preguntas durante el programa. Sí, sí, muy interesante. Oye, Sergio, bueno, Chacal, está claro que una persona ya mediáticamente conocida. Sí, 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 tiene un calado mediático increíble, ¿no? Sobre todo hasta hace pocos años, ¿no? Y cuenta que es un personaje que sale a partir de los años 70. Claro, romper con la imagen que construyeron sobre Carlos, el Chacal, los medios de comunicación, donde justamente cualquier atentado que ocurriese entre los años 70 y 80 en cualquier parte del mundo era etiquetado de su autoría, igual que actualmente si estalla una bomba en donde quiera de Al Qaeda hoy en día, ¿eh? No era un negocio, pero reproducir a un Carlos frío, duro, machista, incomprensible, con mil máscaras, porque tenía muchas identidades, era un estereotipo perfecto para crear el perfil de un terrorista sin escrúpulos, ¿no? Una imagen que vende en el mercado económico y político. O sea, era también, o sea, todo fue real lo del Chacal, pero a la vez también lo hicieron muy mediático, ¿no? Porque vendía mucho ese tipo de información en aquellos años, sobre todo a finales del siglo XX, ¿no? Exactamente, eso se pudo percibir en la obra biográfica no autorizada sobre Carlos, hay una obra sobre él, sobre el Chacal, hasta los confines de la tierra, a la caza del Chacal, del autor de Villalop, que servidor leyó ya hace unos cuantos años, ¿no? No solamente el estereotipo de Carlos, Chacal, ha sido inmerso en el papel, sino también en el campo audiovisual, con películas como Caza Terrorista de 1997, la última presentada en el Festival de Cannes, Carlos, el terrorista que hizo temblar al mundo, ¿no? Y sabes que no soy muy cinéfilo, pero hay algunas veces, algunas películas se sacan un poco la realidad, ¿eh? Fortaleciendo todavía más, claro, a ser tan mediático, más la leyenda mercantil y distorsionada, sobre todo distorsionada de Chacal, que él mismo, y Ilie Ramírez, que es así como se llamaba, denunció sus tergiversaciones, ¿no? Que se hicieron sobre, ¿no? En este tipo de películas. Claro, el cine siempre juega su papel, ¿no? En esto debemos de ser claro, hacer una cultura de los servicios de inteligencia. Pero claro, ¿quién fue de verdad y quién es Ilie Ramírez alias Chacal? Si caer mucho en algo subjetivo, Ilie Ramírez Chacal, siempre que decimos Ilie Ramírez, decimos Chacal, que era el mote que le pusieron, nació en 1949, como hemos dicho, en Caracas, en una familia adinerada, o sea, venía de familia noble, donde el padre era un abogado marxista-leninista, y por aquí empieza un poco la cosa. Por eso los tres hijos que tuvo este hombre le llamó Vladimir Ilich, que sería Chacal, y Lenin. O sea, imagínate, ¿no? Ya de entrada, pues ya estamos hablando de un abogado en Venezuela que era marxista-leninista, que era el padre de Chacal. En septiembre de 1968, Ilich y Lenin fueron a estudiar, los dos hermanos, a la Universidad Patricio Lumumba de la ex-URSS,
O sea, ya empezamos ya con el camino bien marcado, ¿no? Con una beca del Partido Comunista de Venezuela. O sea, aquí entraría un poco ya, empezamos a entrar un poco en geopolítica dentro del perfil de Chacal, ¿no? Allí mismo, Iria Ramírez, allá Chacal, conocía a jóvenes palestinos becados del marxista Frente Popular de Liberación de Palestina. O sea, imagínate tú que todos recordamos, bueno, todos, la mayoría recordó el Frente Popular de Liberación de Palestina en aquella época, que le explicaban la situación de su pueblo por los abusos bélicos de Israel, ¿no? Lo que hemos hablado tanto de Israel, ese país muy amenazado. Y Carlos decidió cambiar su destino marchando a Jordania para entrenarse militarmente y luchar en el frente, en ese tipo de frente de liberación, convirtiéndose finalmente en un islamista de izquierdas, como confirmó en su mismo libro El Islam Revolucionario. O sea, Carlos se hizo islamista, como es una de las preguntas que he hecho antes, ¿no? Y Ramírez, alias Chacal siempre, con sus facilidades para aprender idiomas, era un hombre muy inteligente y su posición clasista, noble, se ganó el prestigio del fundador de ese frente revolucionario, ¿no? Badr Haddad, y fue enviado a Europa para realizar diferentes acciones de inteligencia. O sea, de hecho, Chacal también fue una especie de agente de inteligencia que trabajara, entre comillas, para los malos, ¿no? El primer movimiento armado conocido de Chacal fue en el año 1973, en el intento de asesinar al propietario de la cadena comercial Maxim Spencer y vicepresidente de la Federación Sionista, o sea, digamos de Israel, de Gran Bretaña, Joseph Edward Schiff, ¿no? Pero su nombre legendario no empezó a llenar las portadas de todos los periódicos y ser bautizado como el Chacal después de asesinar supuestamente en 1974 en París para poder huir de su apartamento a dos agentes franceses de contraespionaje del Servicio de Inteligencia francés y a un libanés informante que lo traicionó. O sea, imagínate, el hombre ya mostraba ya una violencia bastante notable, ¿no? La notoriedad más pública de Carlos, el Chacal y en Ramírez, llegó a la cima con el secuestro de 42 personas y la muerte de otras 3 tras su incursión en la sede oficial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, en Viena en diciembre de 1976, en plena reunión diplomática de los ministros. Carlos, el Chacal, consiguió un rescate millonario liberando a los presos en Argelia sin ser atrapados. Recordemos que Argelia era un punto de encuentro para negociaciones y liberación de personas que eran secuestradas, ¿no? Siendo un atentado, secuestros, amenazas a políticos, en cualquier parte del mundo vínculos con organizaciones armadas, y ahora de una cosa, como ETA o las Brigadas Rojas italianas. O sea, Carlos tuvo relación con ETA, que hablaremos más adelante sobre ello, ¿no? Incluidas ciertas relaciones con presidentes molestosos, entre comillas, como Saddam Hussein o Muammar al-Gaddafi, ¿no? Recordamos aquellos tiempos, ¿no? Los medios de comunicación, y aquí entra mucho la prensa, que hizo mucha presión en aquellos tiempos, perdían la ética periodista, ¿no? Porque buscaban más, o sea, el protagonismo que la noticia en sí, ¿no? Desmarcar mucho de la noticia para potenciar la figura del terrorista, ¿no? De comprobar los hechos y así de esta manera etiquetaban a Chacal como autor dirigente de todas las acciones que se hacían, hasta que en 1994 fue atrapado por las autoridades francesas y condenado posteriormente a cadena perpetua en 1997 por la muerte de esos dos agentes de contraespionaje dicho franceses, ¿no? Del servicio secreto francés de inteligencia. Claro, coger a un ciudadano fuera de sus fronteras y va a ser sin permiso de extradición, y menos aún ser atrapado y juzgado sin un juicio previo, como dice Estados Unidos, con el supuesto asesinato de Bin Laden o del mismo Che Guevara en Bolivia. Claro, estamos hablando de personajes de muy alto linaje, unos terroristas, otros revolucionarios, y lo comparaban mucho con él, ¿no? Los llamados países ricos, hay una frase que dice que los llamados países ricos que buscan presumir de democracia son los principales violadores del derecho internacional. Esto es que tú no puedes ir a un país y coger a una persona, como hemos contado en el caso que pasó del Mossad, ¿no? Antiguos nazis, y llevárselo sin una orden internacional, ¿no? Pero bueno, esas cosas suelen ocurrir en el mundo a altas esferas del espionaje y de la criminalidad organizada, ¿no? Actualmente, como he dicho, Chacal, Ilian Ramírez, nació el 12 de octubre del 1949, y actualmente tiene 72 años, pero con unas cuantas cadenas perpetuas encima, ¿eh? Sí. Es decir, más o menos el perfil de Chacal, sí. Pues vaya perfil, mira que aquí... Sí, vaya currículum, ¿no? Sí, todas las semanas tocamos temas muy interesantes relacionados con los servicios de inteligencia, y en este, pues, no va a pasar por alto el Chacal. No, por supuesto. Sergio, tengo aquí algo que me vino sobre el atentado que en su momento del Chacal y la opinión surrealista por parte de la familia y también de los abogados.
Pues sí, sí, es verdad, fue muy surrealista porque fíjate, los atentados, la mayoría que cometió Chacal en los años 80, la mayoría fueron cometidos en los años 80, entre ellos la explosión de un coche bomba en abril del 82, si no recuerdo mal, en la parisina calle Marvel, una explosión en el periódico Al-Watan Al-Gharib, la deflagración mata a una persona y deja herida a 63, o sea, eran brutales esos atentados, ¿no? Ese mismo año otra bomba en un tren entre París y Toulouse ocasiona la muerte de 5 personas y deja heridas a otras 77, heridas y mutiladas. Un año después, o sea, estaba en plena efervescencia, Chacal. Un año después, el 31 de diciembre, otro atentado contra la línea de tren de gran velocidad Marsella-París deja 5 víctimas mortales y 50 heridos. Fijémonos que actuaban mucho en Francia, sobre todo por el Estado francés. Carlos, que fundó la Organización de Revolucionarios Internacionalistas, eso es, creó su propio grupo al final. Nunca confesó la autoría de sus crímenes, pero tampoco negó su participación en ellos. O sea, era un psicópata de manual, para entenderlo, ¿no? Como tocamos el caso de aquel gran narcotraficante, ¿no?, colombiano, pues sería el mismo perfil, ¿no? En plena Guerra Fría, y aquí viene lo bueno, fue apoyado y acogido por la antigua República Democrática Alemana. De ahí fue protegido, amparado y enviado a Siria por aire. Árabes y parecimos y los actos contra la CNVP en Viena en el 75, como he dicho. Un comando elegido por él, por Chacal, irrumpe y toma como rehenes a más de medio centenar de personas, incluidos los 11 ministros de la OPEP, imagínate tú, ¿no? O sea, es un golpe increíble, ¿no? En el asalto mueren 3 personas y tras varios días de negociaciones, el comando con los ministros secuestrados pone el rumbo, como ha dicho Argelia, con el comando, con los ministros secuestrados de fueron liberados, porque antes lo que hacían mucho, y sobre todo como pasó en Múnich 79, casi todos los secuestradores pedían un avión, ¿no? Pues un Boeing 747, por ejemplo, o un avión grande para llevar a los terroristas, al comando, a los secuestrados en el mismo avión, ¿no? Y aquí Carlos negociaba normalmente en Argelia, ¿no? Pero cuidado, es ante la justicia francesa donde Carlos rinde cuentas, porque al final es detenido por policías franceses en Sudán de 1994. 3 años después es condenada a cadena perpetua, como te digo, por asesinato de policías uniformados y su informador, como he dicho antes. Sin embargo, y aquí viene lo surrealista, su abogado y su esposa ponen en entredicho la legalidad de ese primer proceso en 1996. Cuidado, manifestando que, por supuesto, fue un juicio político. ¿Por qué? Porque la prueba de las condiciones de su secuestro, el secuestro ilegal de Jartum por parte de la policía política francesa, lo que hemos dicho, nadie puede ir a un país, aunque esté buscando al criminal más peligroso del mundo, nadie puede ir a su antojo a detener a alguien en un país que no es el tuyo, ¿no? Necesitas una orden internacional. Claro, los mismos argumentos que dio su padre, José Ramírez, el rico abogado venezolano, porque recordemos que venía de una familia noble, que vio por última vez a su hijo en 1974, que defendía la inocencia de Carlos durante su proceso del año 97. Y dijo el padre: mi hijo no es terrorista, es un guerrillero. Cuidado, esto es muy subjetivo, ¿no? Un combatiente revolucionario que dedicó grandes años de su juventud a la lucha por la causa del pueblo palestino, declaró el padre de Carlos. Claro, era su padre, ¿no? Entonces, y si el hombre ya era marxista de por sí el padre, pues imagínate el hijo cómo le salió, ¿no? Un discurso que suena muy anacrónico, y esto lo manifestó en el año 2011. Chacal se mostraba aún desafiante pese a su edad, o sea, ya de mayor, era un auténtico psicópata de manual, de esos que no tienen miedo de nada, ¿no? Se trata delante de un tribunal que te va a condenar no sé cuántas cadenas perpetuas, que es el terrorista más buscado del mundo, y el hombre encima se enfrenta a sus acusadores, ¿no? Y le da 2 años de cárcel a los que fue condenado, sí, sí. Por tanto, la versión de la familia y su mamá es muy surrealista, ¿no? Es como si dijeran que lo llamaron como una especie de revolucionario, cosa que no era, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Sergio, me imagino que todas las personas también se lo estén planteando ahora mismo. ¿Por qué llega a caer Chacal? Claro, ¿por qué cae Chacal? Claro, al final acaba detenido, obviamente. ¿Cómo fue realmente el arresto? ¿En qué condiciones se dio? ¿Bajo qué negociaciones? Esto es muy importante, pues estos casos de tan alto nivel tienen que tener unas negociaciones con expertos, ¿eh? O sea, las hipótesis, pues hasta ahora el único terreno posible es la de la interpretación, son variadas, como siempre, ¿no? En estos casos, para saber la verdad hay que picar muy arriba, ¿no? En primer lugar está la versión del propio Carlos y de Ramírez, de Chacal, dada a sus abogados defensores y el célebre Jacques Berger, famoso por la defensa del criminal nazi Klaus Barbie. O sea, ya que contrata abogados que tienen
esa triste especialidad en defender criminales de guerra y todo, ¿no? Según la versión del Chacal, él llegó a Sudán en agosto de 1993 con un falso pasaporte diplomático. O sea, entramos bien en el país, ¿no? Un falso pasaporte diplomático, proveniente de Siria. A su llegada, el gobierno sudanés le dio 3 guardaespaldas, el mismo gobierno de Sudán. Cuenta que hay mucha complicidad en esos países, los cuales lo acompañaron siempre hasta el momento de su detención. La semana anterior a su arresto, Carlos tuvo un problema médico y debió someterse a una operación de un testículo, probablemente de una metástasis cancerígena, o sea, tuvo una especie de principio de cáncer, ¿no? Por razones de seguridad le aconsejaron hacer la operación en el hospital militar de allí de Sudán, y se internó el sábado 13 de agosto, y esa misma noche se le practicó la intervención. Pero cuidado, el domingo, cuando todavía estaba groggy por la anestesia, por la operación, lo trasladaron a una casa nueva, o sea, lo sacaron del hospital y se lo llevaron a una casa completamente vacía, en donde le dijeron que podía ponerse con más seguridad que la suya. En la tarde del domingo, un médico vino a verlo y pidió a sus guardaespaldas que los dejaran solos, o sea, que los dejaran el médico allí checar, ¿no? Hizo una verificación general de su estado de salud y se fue, dejándolo dormir en aparente calma. Claro, el tiempo siguió pasando y a las 4 de la madrugada, aprovechando la ausencia de su mujer, 10 hombres entraron en su habitación, entre los 10 estaban los guardaespaldas sudaneses, imagínate las jugadas que te pueden hacer en esos países. El médico estaba con ellos, o sea, estaba con los que le querían traicionar, y le colocó varias inyecciones sedantes, o sea, los sedó a propósito. O sea, si normalmente una persona necesita una inyección X de sedación, pues le metieron 3, ¿no? Acto seguido le pusieron la capucha, lo amarraron de pies y manos, utilizando las esposas israelíes, que son de caucho, y se lo llevaron. Carlos se dio cuenta de que lo movían hacia el aeropuerto por lo poco que logró vislumbrar a través de la capucha, claro, lo estaban secuestrando otra vez. Y al llegar un segundo grupo se hizo cargo de él, atándolo de nuevo y metiéndolo en una bolsa. Él no sabía quiénes eran, claro, ya que sus nuevos captores, con pasamontañas vestidos negros, se comunicaban por señas, ni siquiera hablaban entre ellos, ¿no? Supongo para no descubrir el idioma y el país de referencia, ¿no? Lo subieron a un avión y despegaron. O sea, las cosas hacían así. Se utilizaban mucho los aviones en aquel tiempo para las personas, ¿no? 12 horas después, Carlos escuchó por fin una frase que le ayudó a situarse. Pascal, ya llegamos. Cuidado, Pascal era el ministro del Interior francés en aquella época. Dijo uno de los hombres en francés, claro. Era ya la mañana del lunes 15 de agosto, cuando el avión militar francés aterrizó en la base militar en los suburbios del país. Hasta aquí la narración de Carlos y a sus abogados. Versión que, como es lógico, se presta como anillo al dedo para la argumentación de la defensa en la primera fase del proceso, a saber, que se trató de una extradición ilegal de un secuestro, como hemos dicho antes, que él es secuestrado en Sudán para ser llevado a Francia. Técnicamente, con la ley internacional en mano, eso no se puede hacer, pero bueno, ya decimos, cuando se trata de estos tipos de personajes, pues claro, a veces pues nos movemos a aquello que dice que es la alegalidad, ¿no? Que no es legal ni es ilegal. Lo que vino después fue la sorpresa de todo el mundo. Carlos, el mito del terrorista dandy que le llamaban el Chacal, por fin tras las rejas, por fin encerrado. Pero en Francia surgió la pregunta, ¿qué negociaciones hubo entre París y Khartoum, o sea, la capital de Sudán? ¿Posible transacción a cambio de qué, no? Tanto el ministro francés, como he dicho, Pasqua, como el jefe del Estado sudanés, el general Omar el Béchir, me parece que se llama, sí, Béchir, negaron que hubiera habido transacción. Bueno, yo estas cosas, como no lo puedo mostrar, pues va a quedar ahí, ¿no? Béchir declaró, la decisión de la entrega de Carlos fue dictada por los principios y los valores que rigen la sociedad sudanesa. Es posible, pero claro, ¿por qué ahora, si Carlos está en Cancún desde el año pasado? O sea, ¿por qué lo hicieron entonces y no un año antes? Y aquí vuelve al terreno de la hipótesis, porque estamos hablando de hipótesis, no de verificaciones, cuidado. Hay que ver que Francia, y en particular el Ministerio de Interior, se encontraron en plena guerra contra el fundamentalismo islámico del grupo argelino Frente Islámico de Salvación, el cual ya había ejecutado a 16 ciudadanos franceses en Argelia. Pues, hay que recordar que Argelia, pues Francia tuvo mucha relación con Argelia, ¿no? Obviamente. La policía había arrestado a varios presuntos miembros de ese grupo fundamentalista islámico en Francia, y el grupo, a través de su brazo armado, el Ejército Islámico de Salvación, había hecho una serie de duras amenazas contra Francia si no se liberaban los detenidos. Si se tiene en cuenta
de Carlos fue un agente protegido por varios estados islámicos, porque al final él acabó en la parte islámica, por sus acciones terroristas en contra de Israel, otra vez entra en ese Israel, ese país tan amenazador y entre medios, ¿no? Se puede comprender que para Charles Pasqua, el ministro francés, obtener la captura de Carlos es una forma de amedrentar a los fundamentalistas, al tiempo que le da a la población francesa la seguridad de estar protegida por un eficiente servicio de seguridad capaz de realizar acciones en zonas del planeta aparentemente hostiles, ¿no? Como puede ser el caso de Sudán. O sea, dar una tranquilidad es una jugada política a los franceses, al pueblo francés, de que lo tienen todo controlado, cosa que a veces no es cierto, ¿no? Con esta acción, por lo demás, Pasqua, el ministro del Interior francés, revaloriza la labor de la policía francesa, algo desprestigiada por los excesivos controles, y siempre denunciado racismo, ¿no? De eso se acusaba la policía francesa en aquellos tiempos, todo lo cual estaba en aumento tras la campaña anti-CIS desatada en Francia. Por lo demás, algunas de las acciones sobre el arresto del Chacal, aunque atacándolo, no hicieron más que aumentar el valor de la acción de Pasqua, de ese ministro, el ministro francés. El gobierno de Teherán, por ejemplo, emitió un comunicado denunciando la lucha iniciada por Pasqua en contra del islamismo y el pan-islamismo. O sea, el ministro del Interior francés fue una pieza de ese partido de ajedrez en contra de la lucha antiterrorista contra el islamista ya en los años 70. Sí, sí. Lo que pasa es que para él luego se notaba que se convirtió en un halago, o sea, ese ministro se sintió halagado, ¿no? Pero la pieza del ministro, como se le conoce, francés, se vio aguada por la curiosidad que suscitaron las relaciones del ministro del Interior francés con la Junta Militar de Khartoum, en Sudán. Sudán sufre un embargo internacional desde el año pasado. Si nos vamos dando cuenta, todos ya entramos en geopolítica, ¿eh? El año pasado, al haber sido incluido en 1993 en la lista de los países que apoyan el terrorismo. Cuidado, Sudán apoya el terrorismo. Actividad que por lo visto no es ajena a la Junta Militar de Kiev, de tendencia fundamentalista islámica, la cual tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1989. Hay que recordar que estos países son muy inestables y de golpe porrazo pues tienes un régimen enmascarado de democracia y en 2 meses tienes un golpe de Estado militar, ¿no? La Junta, por lo demás, libra una sangrienta batalla contra los cristianos y animistas del sur de Sudán, concretamente contra la guerrilla del Ejército Popular de Liberación del Sur de Sudán. Y bueno, para ir adelantando un poco, también por un lado les interesa mucho Centroáfrica, en donde Francia está, sobre todo hablamos mucho de Francia, porque, o sea, Chacal está cumpliendo la condena en Francia, está implantada militarmente, lo que permitió a las fuerzas de Chile atacar a esta organización terrorista, ¿no? A cambio de colaboración. Lo que es sorprendente es si se conoce la política genocida y de desplazamientos masivos, ellos les llaman así, desplazamientos masivos que ejerce Chile en Sudán. A la luz de esas revelaciones, es difícil mantener el argumento de que París y Khartoum no negociaron la entrega de Carlos. A ver, vamos a ver. Sobre todo porque el propio Pasqua, este ministro, el famoso ministro del Interior, afirmó que la solicitud de entrega del terrorista, que fue identificado por los servicios secretos franceses, que son muy buenos, y un día debemos dedicar un programa a ellos, había sido hecha varias veces por su ministerio en el curso de este año, antes de que se concediera el domingo 14 de agosto. Los amigos de Carlos, entre comillas, otro de los elementos claves del arresto de Carlos es la posición de los países amigos del terrorista. O sea, Carlos, el terrorista, Alex Chacal, tenía muchos amigos, sobre todo en Siria y Libia, y tanto en Trípoli como en Libia, bastante diezmadas por acusaciones y embargos internacionales por su política de apoyo y entrenamiento terrorista. Habían decidido quitárselo de encima. O sea, este hombre ya molesta, ya tiene demasiado poder, ya aunque sea un terrorista, un asesino a sueldo, para limpiar un poco la casa, que se decía antes de que una probable apertura y que los embargaran a ellos, ¿no? Siria pues está rondando la posibilidad de un acuerdo de paz con Israel en Oriente Medio. Volvemos a entrar en geopolítica y interviene la geopolítica, obviamente, lo que entonces supone pues fuertes presiones de todos los países democráticos del Occidente y en particular de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos siempre está a la vista de todo, ¿no? En cuanto a Libia, Gaddafi ya tenía suficiente con su embargo aéreo y la acusación del atentado me parece que fue en Lockerbie, como para seguir ensuciando la fachada invitando a Carlos a su territorio. Entre los demás aliados históricos del Chacal, especialmente la ex Alemania Oriental y Hungría. Fíjate tú, es que Carlos se movía por todo el mundo, es increíble. La caída del muro de Berlín y la transformación en ambos países democráticos ya los convirtieron para él en territorio enemigo. O sea, los que eran sus amigos pasaron a ser sus enemigos. Carlos es para ellos la vieja época de la Guerra Fría, ya
queda como alguien ya, como un icono, ¿no? Porque en suma Carlos era el último ladrillo del muro de Berlín que faltaba por caer. Y tanto que buscando y rebuscando los archivos de la Stasi, la temida policía secreta de la República Democrática de Alemania, se encontraron pruebas que podían relacionar a Carlos con varios atentados terroristas cometidos en suelo europeo, en Francia, Austria, Alemania y Gran Bretaña. Lo que decimos, a veces la verdad está tan escondida que era, para sacarla a la luz es muy difícil, ¿no? Sí, la cosa es así. Interesante, Sergio, como cada semana, la historia del Chacal, la verdad. Sí, Oye, antes sí. comentabas el tema, ¿hubo relación entre ETA y el Chacal? Pues sí, hubo relación. De hecho, Lucas Groven era un belga vasco de adopción y que representó recordemos que ETA era militar y polimilitar, ¿no? Político-militar en reuniones con el terrorista El Chacal. O sea, los polimilis de ETA se reunieron con el Chacal, con el auténtico Chacal, alias Ramírez, alias Carlos. Se ha leído recientemente una crónica del juicio que había por aquellos tiempos, que se siguió en París contra Ilia Ramírez, que era el Chacal, Carlos o Chacal, obviamente, quien fuera durante años el enemigo número uno de Occidente. Ya digo, sería el Bin Laden de final del siglo XX. Carlos, ese terrorista internacional más buscado, mantuvo un careo con Juan Miguel Goiteri en el Tribunal Especial Galo de lo Criminal, en Francia siempre. La justicia francesa pretendía despejar las incógnitas existentes sobre la participación de ETA político-militar en diversos atentados perpetrados en París y Berlín a principios de los años 80. Ya sabes que eran los años del plomo, como hemos anunciado en algunos libros aquí en vuestro programa, y los años 80 fueron unos años terribles donde ETA estaba metido en muchas cosas, ¿no? Y también en territorio francés. En el cara a cara, Carlos, el Chacal, condenado ya a cadena perpetua, es decir, sin gran cosa que perder, el hombre ya tenía todo perdido, se sintió molesto, y alterado por la actitud de ese terrorista político-militar, Goiburu, ¿no? Que reconocía haber mantenido varios contactos con el Chacal venezolano en la antigua Europa del Este, imagínate. O sea, ETA también, como se movía buscando, pues, buenos colaboradores como podía ser Chacal. Pero Chacal negó su implicación logística en los atentados atribuibles a aquel contra intereses franceses, ¿no? Carlos, para ir un poco a su personalidad, es un hombre ególatra y displicente, o sea, es un psicópata de manual. La impunidad que tuvo durante años, protegido por la Unión Soviética, por la GISUR y por los servicios secretos de los países de trasero, o sea, hablamos del ex KGB y de la policía secreta alemana oriental, ¿no? Lo convirtió en un escurridizo mito. Claro, llega un momento en que estas personas se convierten en mitos, ¿no? Sanguinario como poco, soberbio y narcisista. O sea, estamos hablando de Carlos, el terrorista internacional, y estamos hablando a la vez de una persona muy parecida a Pablo Escobar, ¿no? A Pablo Escobar, el narcotraficante, que dedicamos un programa entero, ¿no? Y Ramírez, de familia burguesa, como hemos decidido, hizo de la revolución su profesión y del asesinato su modo de vida. Lo que hemos dicho antes, primero empezó como revolucionario, pero al final eso vio que, bueno, que podía ganar millones de dólares o de la moneda que fuera y montó su propia asociación y haciendo el asesinato su manera de vida, asesinatos por encargo, obviamente. Y claro, todo eso tejido al amparo de la Guerra Fría. Claro, la Guerra Fría, sabes que es un tema que a mí me encanta, ¿no? Y donde se bifurcan muchas cosas, muchas personas, muchos personajes, mucha geopolítica. Y claro, él creó una internacional terrorista que contó con bases sólidas en Oriente Próximo, a resguardo de organizaciones palestinas y núcleos combatientes que nutrieron de campos de adiestramiento. O sea, algunos países, como hemos dicho, que eran sus amigos, pues decían, bueno, pues si quieres entrenar a tus hombres con esta empresa que te has montado de terroristas internacionales, pues ven aquí y los entrenar, ¿no? A cambio, siempre de algo, ¿no? Y aparte, pues le daban cobertura militar y los activistas internacionales. Su retaguardia estaba en la Europa comunista, exactamente. Si era un atentado en Europa, en Francia, en Alemania, en donde fuese, pues él seguidamente partía para la Europa que era comunista de Onda Cero antiguamente, en la Alemania del Este, en Hungría y bajo el manto, por supuesto, de la antigua Unión Soviética. Tras el declive comunista, claro, cuando cae la Unión Soviética, Carlos transformó su actividad en mercenario. O sea, entonces ya cuando cae la URSS, ya Carlos se convierte en un auténtico mercenario, ¿no? Y tras veces estancias en Chile, Libia, que eran países que, bueno, le medio apoyaban. Entonces, recaló otra vez en Sudán, donde en agosto de 1994, como he dicho, fue detenido por los servicios especiales franceses
meses, siendo trasladado al Hexágono, que es donde se llamaba, donde fue encarcelado de por vida en un penal de la Santé. Qué nombre más hermoso por la cárcel, ¿no? Sí. También hemos de decir que hay un informe que considerado de alto secreto, ¿no? En esto de la relación con Chacal y ETA. O sea, Goiburu y otros se entrevistaron con él en diversas ocasiones, con Chacal. Estamos hablando de ETA político-militar. Sus contactos los conocemos a través de un informe de alto secreto del KGB soviético que cita documentos de la Stasi, Policía Política de la antigua República Democrática de Alemania, que eran como primos, el KGB y la Stasi. Claro, y en aquellos papeles se relata minuciosamente al menos uno de los encuentros establecidos y se identifica a quienes intervinieron en el mismo. En el informe de la Stasi, de la Policía Secreta Alemana, solo aparece un hombre antiguo, Ludger Groben, Lucas Erich, alias Erich, pertenecía al responsable internacional de ETA político-militar. Fíjate tú, ¿eh? O sea, aquí cuando están matando los años de plomo, ellos se movían por los países del este, buscando pues aumentar la banda terrorista ETA. Junto a esas activistas de origen holandés, se hacía un perfil de sus acompañantes. Uno de ellos era Santiago, era Goiburu Goiteri, ¿no? El cónclave, por llamarlo de alguna manera, tenía como objetivo la obtención de armas por parte de ETA político-militar. La contrapartida del arsenal, la colaboración de los polimíes en la estrategia de Carlos. O sea, un pro decimos, ¿no? O sea, Carlos ayudaba a ETA a cambio que ETA ayudara a Carlos. O sea, un pacto entre terroristas, ¿no? Un pacto entre malos, ¿no? Y estas revelaciones fueron publicadas en agosto del 1994, apenas unos días antes de la captura de Chacal por los servicios secretos franceses. El autor de la información fue el colectivo del que formaba parte, que no suscribió. La coincidencia de acontecimientos, publicación de papeles de la Stasi, detención de Carlos, se hizo con que se conociera personalmente a Lucas Edgar Gorbert, ¿no? Se había cruzado a veces con él en la calle y jamás hubiera pensado que trata de aquel hombre singular, porque normalmente no lo parecen en esas personas, ¿no? Y de aspecto bohemio, hubiera una historia tan de novela negra, ¿no? Un amigo común hizo que se vieran en Baquio. Él trabajaba en el Consorcio de Agua y se había incorporado a una vida civil normalizada, de lejos de la clandestinidad y militancia de años pasados. O sea, esos terroristas a tan alto nivel y sus colaboradores, pues suelen pasar desapercibidos porque tienen sus trabajos normales, aparentemente normales, pero luego en la clandestinidad hacen lo suyo, ¿eh? Y claro, ese Lucas, en varias conversaciones, desgranó las relaciones de los polimilis, o sea, de ETA político-militar, con Carlos y su grupo. Nada de nombres, de acciones, de actividades. Hay sumarios abiertos y hay gente que lo puede pasar muy mal. Los pagos de Iris Ramírez habían sido costosísimos, o sea, tenía un caché, digamos, muy alto. Él te aseguraba que un atentado saldría bien, entre comillas, o sea, asesinaba, pero tenía una tarifa muy alta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un activista de Carlos llegaba limpio a París, porque siempre pues, se buscaban tener pasaportes falsos, tener nombres limpios, y toda la infraestructura estaba ya preparada. Él ejecutaba la acción, hacía un killer que se llamaba, y al día siguiente limpio nuevamente, abandonaban París, así de sencillo. O sea, ellos iban, hacían el atentado y al día siguiente salían del país con otro nombre y otra identidad. Sí. Increíble. Sí, la verdad que bastante increíble. Sergio, dentro de también se habló que si el gobierno venezolano habría protegido o tenía vinculación con el Chacal para protegerle. Pues esto es bastante cierto, fíjate, entre todo lo que he contado, que sería, pues, aunque se puede encontrar por fuentes o sin, ¿no? Pero tienes que trabajarte para encontrar esa información en contado. Sin embargo, esto que te voy a decir ahora es bastante aceptado, ¿no? Eso es cierto. O sea, el diplomático venezolano Elías Casado confirmó que el entorno del expresidente Carlos Andrés Pérez durante su primer gobierno en los años 70 protegía a Carlos, o sea, el mismo gobierno venezolano protegía a Carlos, el Chacal, de la inteligencia británica cuando el terrorista vivía en Londres. O sea, imagínate, Carlos también estaba buscando no solo por la inteligencia francesa, sino por el MI6 británico también, y por la CIA, obviamente. Estaba buscado por todas las grandes agencias de inteligencia del mundo. En declaración al diario El Internacional, Elías Casado, este hombre, dijo que fue cónsul de Venezuela, ese hombre, en Londres, afirmó que recibió varias llamadas de la directora de la Secretaría Privada de la Presidencia, Gladys Vázquez, de aquellos años, y de Cecilia Matos, amante de Pérez. O sea, aquí también se llegan a configurar unos triángulos amorosos, ¿no? Pidiendo que velara por Carlos. O sea, la misma Venezuela, en aquel tiempo, este país que siempre está balanceándose un poco a qué palo se queda, si me permite la expresión, pues llegó a proteger a Carlos, ¿no? Sí.
Eh, la verdad que bastante interesante toda la vida del Chacal, ¿no? Y cómo se movía. Es increíble. Oye, Sí. Sergio, haciendo un ligero resumen de todo lo que hemos Sí, podido ver hasta ahora. para sintetizar un poco, yo puedo decir que Chakar, antes de Bin Laden, como hemos dicho, era el principio, era el terrorista más vocal del mundo. O sea, Chakar era el Bin Laden de aquella época. O sea, era el hombre terrorista más peligroso del mundo. Era un hombre de una enorme cultura, obviamente muy inteligente, hablaba 5 idiomas, pero aunque a muchos les resulta un personaje fascinante, es un auténtico psicópata. Es, como he dicho antes, tipo Pablo Escobar. Lo que pasa es que cogen estos caminos de la criminalidad y con su personalidad psicopática, que la compañía que ha hablado antes, pues seguro que hará buenos programas sobre eso, ¿no? De la conducta psicópata, pues estos hombres y esas mujeres también que las hay, pues acaban haciendo auténticas barbaridades, ¿no? El Chacal reconoció incluso asesinatos, fíjate tú, lo psicópata que era, que el Chacal reconoció incluso asesinatos por los que nunca había sido procesado. O sea, es decir, mira, ese marrón, con permiso y la expresión del entorno, ¿no? Me lo como yo, ¿no? O sea, pues han hecho yo. De hecho, eso era en referente por el ego que tenía, ¿eh? De hecho, reconocía haber participado en numerosas operaciones militares. Con ese eufemismo se son referidos a los atentados terroristas. No, el terrorista, hay que recordar que algunos terroristas se consideran auténticos militares por su causa, cuando no lo son, que son terroristas, ¿no? Ellos creen que son soldados por la causa. Total, que con víctimas civiles, cuidado, aunque cuando le preguntaron por las víctimas inocentes, Chacal dijo esa frase lapidaria. Él decía que no existen inocentes. O sea, imagínate el grado de maldad que tenía ese hombre. Pero que reconozca los crímenes no significa que acepte el tribunal que lo juzga. Claro, es que la rebeldía de Chacal iba muy alto. O sea, reconocía los crímenes, pero no al tribunal que lo juzgaba, ¿no? Irian Ramírez, alias Chacal, para no perder el hilo, define su captura en Sudán como un secuestro, como he dicho antes, ¿no? Dice que es secuestrada, y técnicamente sería así, pero bueno, y por tanto niega la legalidad de los juicios en Francia, claro. Me juego un poco a ser un poco abogado del diablo en este caso, pues decir que a él lo secuestrado de Sudán, que no fue legal, entonces no lo pueden juzgar. Pero bueno, esto es muy relativo, ¿no? Es una estrategia de la defensa que lidera al final su última esposa, ¿no? Pero es paradójico que se amparasen en una ley que no compartió para montar su defensa. Salvando la distancia, lo consideraban una especie de Che Guevara. Bueno, un luchador internacionalista, que como hizo el Che con Cuba, se comprometió con la causa de otro país, Palestina. Incluso el mismísimo Hugo Chávez, que recordaremos no hace mucho, también lo apoyaba abiertamente. Hugo Chávez apoyaba a Chacal. Pero hay que entender la historia de las guerrillas y la lucha armada en América Latina, y más en aquellos años, y actualmente también, para comprender esa actitud, ¿no? Sin embargo, según los compañeros que combatieron con el Chacal, compañeros entre comillas, en los años de plomo, que se decía, quizá Pablo Escobar, Santos, por ahí, aunque no se trataban entre ellos, ¿no? Al final, Chacal era un mercenario que ponía su pistola al servicio del mejor postor. Eso es lo que era Chacal al final. Lo pasaba con unas tasas muy altas, ¿no? El Chacal se codeaba directamente con jefes de Estado, o sea que si tenían que hacer un ataque terrorista, pues hablaba con el jefe de Estado, bueno, de algún país de América Latina o de Centroáfrica, ¿no? Y fue protagonista de la historia del siglo XX y fue un asesino sin piedad, condenado por más de 80 muertes directas demostradas. Imagínate semejante personaje, ¿no? Pues sí, vaya personaje. Me imagino, Sergio, que bueno, a lo largo de la historia, este personaje mediático ha estado ahí, sobre todo, pues, vamos, de estudio para muchas personas. Sí, no, es de manual. Exactamente, Es de manual. pero fíjate cómo el Chacal se rodeaba por gente tan poderosa, tal vez, y solo tal vez, puedan haber bajo otros nombres personas como el Chacal, ¿no? En activo Sí, ahora me refiero. sí, no, claro, por ejemplo, sus propios colaboradores, pues, bueno, o son personas que desgraciadamente quedan en escuela, entonces, pues tienen sus seguidores, ¿no? Y si uno tiene cierta personalidad, como hemos dicho normalmente, y ciertos atributos, y encima pues quieren ganar mucho dinero, mucho poder, siempre en la sombra, ¿no? Pues
pueden haber algunos chacales por el mundo. Supongo que aquí unos años algunos podemos sacar, ¿no? Pero claro, cuando están en activo es más difícil cogerlos. Sí, sí, sí. Hay que hacer un nudo corredizo. Y lo que se han hecho películas sobre chacal, algunas ajustadas a la verdad y otras no tanto, ¿no? Porque, ya te digo, como he dicho al principio, fue un terrorista muy mediático, ¿no? La prensa mismo lo quiso hacer muy mediático, sí, sí, sí. Pues bueno, Sergio, hoy hasta aquí este Sí, capítulo del Chacal, ¿no? sí, sí, sí. Este análisis en profundidad En que profundidad, en incluida poco, su personalidad, sí, 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 que sí, en sí. poco más, bueno, en poco más, en casi 45 minutos, pues has hecho, Sí, como siempre, sí. con una gran profesionalidad, porque resumir, Sí, mucha investigación, sí, sí, porque para exactamente. sacar información hay mucha, en estos tipos de personajes ya sabes que hay mucha información y desinformación y te puedes perder muy fácilmente. Pero te quiero adelantar una cosa, mira, muy breve. Como llevamos ya el programa Cyber Day y como sabes que yo no soy muy cinéfilo en el tema del espionaje y cinematografía, sino basándome en hechos empíricos y reales, pues te hace siempre una verdadera cultura de los servicios inteligentes y del espionaje, ¿no? De todas formas, creo conveniente hablar de ese género literario y cinematográfico. Ya que estamos en verano, sería está divertido, no sé si lo ves tú bien, hacer un homenaje entre lo científico y la ironía sobre las películas de la literatura del espionaje que tanto llaman la atención durante un siglo. Un programa que igual he titulado Verdades y mentiras sobre los James Bond y demás criaturas espías de guardar del cine. O sea, diferenciar espionaje entre la ficción y la realidad. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, perfecto, porque O sea, ya así, que la gente, yo creo que el oyente que nos sigue cada lunes, ¿no? Pues siempre piensa en James Bond, en los James of Bond, etcétera, etcétera, etcétera. Pues podemos hablar, hacer un programa de ese tipo, ¿no? Espionaje entre la ficción y la realidad, que hay de verdad en lo que se hace en el cine y que hay de ficción, que hay mucho también, ¿no? Pero para hablar de un avance, mira, y viene al caso, ¿eh? La película Chacal, hecha en 1973, no la de Bruce Willis que me comentaste la semana pasada, sino una que se hizo en 1973, que es muy buena. La película, mira, una nota, la película fue prohibida en Chile por la dictadura militar de Augusto Pinochet, ya que prácticamente era un manual para efectuar un magnicidio. Se pudo ver privadamente solo en lugares específicos y, finalmente, se estrenó solo en horario de medianoche. Imagínate tú que yo soy crítico con estas películas, pero hay algunas que a veces sorprenden y están tan bien hechas que incluso a un dictador como era Pinochet dijo, ojo, esta película que no la vea el pueblo porque no sea que se subleven, sí, sí. Por eso podríamos tratar la semana que viene, ¿no? Y diferenciar James Bond, que, a ver, que sale de la pluma de Ian Fleming, pues sí, es verdad que es una agente de inteligencia que trabaja para el MI6 británico, eso es cierto, pero bueno, muchas cosas por tocar, ¿eh? La semana que viene, si queréis, sí, sí, sí. pues Un sí. homenaje a esa persona que siempre nos dice, hombre, ¿qué pasa con James Bond, no? Que no es que no le tenga una especial manía, pero bueno, hablaremos de ello, sí, 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 sí. Pues sí, Sergio, de todas maneras no quiero que todavía que te vayas porque aquí Guillermina nos ha puesto, dice Chacal, al aplicarlo a una persona, ese nombre se dice que son agresivas, sanguinarias, Sí, 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 exacto. sin escrúpulos, resultando peligrosas y dañinas para la sociedad. ¿Es así, Sergio? Sí, exactamente. Dentro de su propia personalidad se buscan sus propios motes, ¿no? Es como si me llaman el serpiente o me llaman el águila, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ellos se buscan sus propios motes que son siempre normalmente agresivos, sí, sí, sí. Más que nada para asustar a enemigos, ¿eh? Cuando oyes un nombre y dices, uy, que viene Chacal, ¿no? Hombre, muchas gracias lo debe hacer, ¿no? Pues sí. Sergio, pues hasta aquí el programa de hoy. Operación Chacal. Nada, como Sí. siempre, gracias por colaborar otra semana más con nosotros. Y ya ansioso de ese nuevo programa que verá la luz la próxima semana. Bueno, de ese nuevo episodio, ¿no? Porque en esta Sí, sí sí, vamos a sí. desmentir muchos mitos, ¿no? Exactamente, y eso me hace también a esas personas, nuestros oyentes que nos siguen cada semana, que son bastantes. Oye, pues yo encantado y también gracias a vosotros, obviamente, ¿no? También un homenaje a esas personas, porque en películas de espías, algunas son auténticos bóticos, porque no tienen ni pie ni cabeza, que sabes que películas de espías se hacen muchas, pero hay algunas que me gustaría subrayar que son bastante buenas, y algunas bastante antiguas que suelen ser las mejores, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues haremos mención a todo eso, Sergio. Y tanto que sí, y tanto que Y sí. ya deseándote tenerte aquí la próxima, bueno, te deseamos todo que vengas ya la próxima semana aquí a Cele Radio New Live, a este programa Cyber Day, para abordar estos temas tan interesantes como toda la semana.
Será un placer como siempre, ya lo sabes, Sergio. Un fuerte abrazo para ti, para el equipo y sobre todo para todos los oyentes que nos escuchan, ¿eh? Pues igualmente, un fuerte abrazo y nada, desearte un feliz inicio de semana y a por todas, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego, hasta la semana que viene. Hasta luego, hasta luego. Adiós. Pues bueno, ya lo han escuchado ustedes, Sergio Farras, este experto en servicios de inteligencia, y hoy ha tocado un tema, la verdad que bastante interesante, Operación Chacal, ese personaje mediático, y bueno, y en poco más de 45 minutos ha hecho un análisis a toda la trayectoria del Chacal. Cualquier persona que se esté incorporando ahora a CL Radio New Live, pues bueno, pueden, una vez que finalice pues este directo, podrán escuchar de nuevo la entrevista o el análisis de hoy de Sergio Farras, Operación Chacal. Nosotros nos despedimos hoy aquí ya en CL Radio New Life. Seguimos, nos queda un mes de agosto bastante móvido. Seguimos dándole vueltas a muchas cosas, a los nuevos programas de cara a septiembre, y aquí seguiremos que estamos, nos queda un mes de agosto, eso sí, con mucho calor, pero intenso. Nada, ya nos vemos mañana aquí en CL Radio New Live, y nada, y como siempre, recuerden, somos lo que continuamente hacemos. Nos vemos mañana aquí en CL Radio New Live. Hasta luego. Me he desenchufado. Digamos que soy un hombre nuevo, igual que usted en apariencia. Libre. Felicidades. Gracias. Pero, como usted bien sabe, las apariencias engañan, lo que me lleva a pensar en el motivo por el que estamos aquí. No estamos aquí porque seamos libres. Si estamos aquí es porque no lo somos. No existen motivos para huir ni hay razón para negar el objetivo, porque ambos sabemos que sin un objetivo no existiríamos. Es el objetivo lo que nos ha creado. El objetivo nos vincula. El objetivo nos motiva, nos guía, nos mueve. Es el objetivo lo que nos define. El objetivo nos mantiene unidos. Nora, mi hermoso capullo en flor, ¿no es un sueño? Nora, te adoro, te quiero. Ahora ya he visto caminar un sueño. ¿Sueño? Es una pesadilla. ¿Sabes qué creo? Que ella está peor que tú. Oh, sí, ella está peor que... ¿Qué? Ay. ¿Ves esto? Lárgate. ¿Ves esto? Lárgate. Un momento, no sigas con esto.
será mejor que tome otro trago. Aún no le puedo ver la cara. Cállate.